El primer tema que voy a dar hoy es de shock cardiogénico y edema agudo de pulmón. Bueno, en cuanto a la definición, es una condición clínica de hipoperfusión tisular debido a una disfunción cardíaca que genera inestabilidad hemodinámica, y esta inestabilidad hemodinámica va a provocar también, va a estar provocada por alteraciones funcionales del miocardio, las válvulas o el sistema de conducción. Y por otro lado tenemos el edema agudo de pulmón, que es consecuencia de esto, que va a ser el aumento del líquido en el intersticio pulmonar, generado por un aumento de la presión hidrostática en los capilares pulmonares, ¿sí? El edema agudo de pulmón es la manifestación de una insuficiencia cardíaca aguda, que puede ser en un corazón que previamente era insuficiente, ¿sí? Una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, o en un corazón previamente sano, ¿sí? Por ejemplo, una isquemia aguda de miocardio, eh, una arritmia o algunas miocarditis o miocardiopatías. Es la principal causa de hospitalización en los servicios de urgencia por insuficiencia cardíaca y tiene una mortalidad del 10 al 20%. En cuanto a los criterios diagnósticos, hay distintos scores, digamos, para ver la insuficiencia cardíaca aguda o shock cardiogénico, ¿sí? Tenemos criterios clínicos y hemodinámicos. El estudio SHOCK propone que los criterios clínicos van a ser una tensión arterial sistólica menor a 90 durante más de 30 minutos, soporte para mantener una tensión arterial sistólica mayor a 90, que haya signos de hipoperfusión tisular, y criterios hemodinámicos, un índice cardíaco menor a 2,2 litros por minuto por metro cuadrado, una presión capilar pulmonar mayor a 15 milímetros de agua. Otros criterios van a ser, por ejemplo, la tensión arterial sistólica, algunos lo ponen por debajo de 100, otros lo ponen por debajo de 90, siempre te recalcan los signos de hipoperfusión y la necesidad de instalar inotrópicos y vasopresores como para mantener la perfusión de los distintos órganos. Algunos le agregan la fracción de eyección y no mucho más. Todos más o menos lo mismo, pero cambian algunos números. En cuanto a la etiología del shock cardiogénico, podemos tener por infarto agudo de miocardio, puede ser, o sea, el infarto agudo de miocardio me va a dar fallo de bomba en aquellos que afecten más del 40% del ventrículo izquierdo, o puede ser un infarto de miocardio más pequeño con una disfunción, que me genere una disfunción del VI, o que tengan, por ejemplo, un infarto y afecte a alguno de los músculos papilares y me genere alguna disfunción valvular, o que ya sea un corazón infartado, por ejemplo, y se reinfarte. Como complicaciones mecánicas podemos tener insuficiencias mitrales agudas, causadas por lo que decía, ruptura de algunos músculos papilares o de las cuerdas tendinosas. Podemos tener ruptura del tabique interventricular o de paredes libres del VI, o por ejemplo, si se rompe la pared libre del VI y se va la sangre, me puede generar un shock cardiogénico por un taponamiento cardíaco. Otras condiciones que me pueden dar un shock cardiogénico son miocardiopatías en etapa terminal, las miocarditis, un shock séptico con una depresión miocárdica grave, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por ejemplo, una estenosis aórtica o una miocardiopatía hipertrófica, obstrucciones al llenado del ventrículo izquierdo, por ejemplo, una estenosis mitral, toxicidad farmacológica, por ejemplo, por bloqueantes cálcicos o sobredosis de beta bloqueantes, arritmias, o por ejemplo una circulación extracorpórea prolongada, también me puede dejar el corazón como atontado. Acá puse un videíto
Trata del paciente masculino de... Bueno, les hago el sonido porque no quieren escuchar el colombiano ese hablando. Pero bueno, acá es el caso de un paciente en el que tuvo un infarto bastante masivo. Y fíjense que el corazón no se mueve casi nada, ¿sí? El ventrículo izquierdo, las paredes no se acercan, no se contrae. Probablemente este paciente, si no lo tiene, termine con un edema agudo de pulmón. Em, el shock cardiogénico o el edema agudo de pulmón por shock cardiogénico lo pueden dividir en aquellos que tienen FEI conservada o FEI disminuida. En caso de aquellos que tienen la FEI conservada, la disfunción es diastólica, ¿sí? El volumen telediastólico va a ser bajo porque lo que está disminuido es la capacidad de distensión ventricular. La principal causa es la hipertensión arterial severa, enfermedad mitral, FA, miocardiopatías hipertróficas o miocardías restrictivas. En cambio, en aquellos que tienen FEI reducida, sí, la disfunción es bien sistólica. El volumen telediastólico es normal, ¿sí? O sea, los ventrículos se distienden bien y se llena bien el corazón. El tema es que no se puede contraer bien. Generalmente son a consecuencia de cardiopatías isquémicas o valvulopatías. Bien. En cuanto a la fisiopatología, digamos, ¿qué es lo que ocurre en el shock cardiogénico? Bueno, lo primero que sucede es que va a fallar el corazón, ¿sí? Va a fallar la bomba. Y esto me desencadena una situación de bajo gasto cardíaco en el organismo. En la mayoría de los casos es por un daño miocárdico agudo, por ejemplo, secundario a un infarto, ¿sí? Y este infarto me va a generar una disfunción ventricular severa, con lo cual el corazón ya no va a ser capaz de mantener un flujo sanguíneo adecuado hacia los distintos órganos vitales y vamos a tener signos de hipoperfusión tisular, ¿sí? Por ejemplo, lo vamos a ver el paciente va a entrar, por ejemplo, en oliguanuria porque tiene hipoperfundidos sus riñones. En un segundo momento, es el momento de la compensación neurohormonal, sí. Una vez instalado el shock, vamos a tener una hipotensión severa y esta hipotensión me va a desencadenar una serie de mecanismos hormonales que van a tender a mantener el flujo hacia los órganos más importantes para mantener una correcta homeostasis. Por ejemplo, se van a activar esta hipotensión va a ser sensada por varoreceptores que se encuentran en el callado aórtico y en el seno carotídeo, y esto me activa el sistema nervioso simpático, ¿sí? Además de esta hipoperfusión, y esta activación, digamos, del sistema nervioso simpático, me van a activar, digamos, estos dos mecanismos me van a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, perdón, estoy trabada. Es decir, lo que vamos a tener es una puesta en marcha de mecanismos necesarios que van a tratar de generar un aumento en esas resistencias vasculares periféricas, ¿sí? Para compensar la caída del gasto cardíaco, tratando de mantener la tensión arterial, ¿sí? Lo que va a suceder entonces vamos a tener momentáneamente por estos mecanismos un aumento de la precarga, un aumento de las presiones de llenado auriculares y ventriculares en el corazón, y va a comenzar a aumentar de manera retrógrada la presión capilar pulmonar por encima de 20 milímetros de mercurio, más o menos. Y ahí es cuando se puede generar el edema agudo de pulmón y generar disnea en el paciente, ¿sí? Es como que la sangre, al estar como estancada, por así decirlo, en el corazón estar bastante lleno, y al activarse estos mecanismos compensadores que generan aumento de las resistencias vasculares, el agua se empieza a acumular, empieza a aumentar como la volemia a lo que es nivel pulmonar y se empieza a extravasar sangre al pulmón, y ahí tenemos lo que se conoce como perfil B de la insuficiencia cardíaca, que es el paciente húmedo y caliente, se le dice, es decir, que está congestivo, pero todavía está perfundido por estos mecanismos, ¿sí? Pero después, estos mecanismos, es decir, la taquicardia, el aumento de la precarga y el aumento de la poscarga, que vimos que son secundarios a vasoconstricción arterial y venosa, y por otro lado,
también a la retención hidrostática que genera en el pulmón, en el riñón, la aldosterona, me van a dar un agravamiento de la perfusión tisular y a un aumento del consumo de oxígeno por el miocardio, ¿sí? Con lo cual me va a empeorar aún más la función contráctil del corazón y me van a generar un círculo vicioso del que el organismo no puede salir por motus propio, ¿sí? O sea, hay que poner drogas para ayudar a esto. Bien, como dije, el aumento de la precarga me va a generar congestión pulmonar y además no se consigue aumentar el volumen minuto porque el corazón ya está tan distendido, digamos que está como en una parte de la curva de Frank-Starling, que por más que yo aumente el volumen de fin de diástole, no va a aumentar la contractilidad, ¿sí? Porque esta contractilidad está disminuida, piensen que por ahí es un corazón el cual se infartó o tiene, no sé, una miocardiopatía restrictiva. Eso por un lado. Y por el otro lado, el aumento de las resistencias vasculares periféricas por este aumento del tono simpático me va a añadir una dificultad más al vaciamiento del ventrículo, con lo cual me va a disminuir más aún el volumen minuto y la perfusión periférica. Y ahí vamos a tener lo que se conoce como el perfil C de la insuficiencia cardíaca, que es el paciente húmedo y frío. Es decir, el paciente que además de estar congestivo, está hipoperfundido, ¿sí? Recordemos que el principal determinante del volumen sistólico es la precarga, pero en el corazón insuficiente es la poscarga, y el aumento de precarga, en lugar de ser beneficioso, genera congestión. Bueno, en otras palabras, lo que les decía anteriormente, ¿sí? Que ya el corazón está en un momento de la curva de Frank-Starling que por más que yo le dé más volumen, no aumenta la contractilidad, sino que todo lo contrario, me empeora. Bien, acá tenemos, por un lado, hiperreactividad simpática, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hipoperfusión tisular también me pone en marcha estos mecanismos, y el corazón, como no puede bombear todo este líquido empieza a extravasarse hacia el pulmón y generar edema agudo de pulmón. Y por último, lo que sucede, atraído por todo esto, es la hipoperfusión y la disfunción celular, ¿sí? Cuando la presión arterial del paciente cae por debajo de 50 milímetros de mercurio, se agotan los mecanismos de autorregulación de lo que sería el riñón, el corazón y el cerebro, y estos órganos comienzan a tener una perfusión insuficiente, ¿sí? Con lo cual, una perfusión insuficiente me lleva a tener menor concentración de oxígeno en los tejidos. Si yo no tengo oxígeno en los tejidos, se van a iniciar las rutas del metabolismo anaerobio para disminuir este consumo de oxígeno. Con lo cual, aumenta la producción de ácido láctico, este ácido láctico me va a generar un deterioro en la función celular, con lo cual hay menos ATP, menor disponibilidad del calcio, y me va a llevar alteraciones en la integridad de la membrana y también de la permeabilidad, con lo cual me genera lesiones celulares irreversibles, ¿sí? Por ejemplo, en riñón, estas lesiones celulares irreversibles lo vemos como una necrosis tubular aguda, en el corazón lo vemos como un empeoramiento de la función miocárdica debido a necrosis e isquemia, en el pulmón es lo que se conoce como pulmón de shock, ¿sí? Lo que vamos a ver es una edematización del espacio intersticial y aumento de agua en los alvéolos, y aumenta el shunt, con lo cual el paciente tampoco se puede oxigenar bien, y en el hígado vamos a ver necrosis de los hepatocitos, lo que vamos a ver en el laboratorio como elevación de enzimas hepáticas y también alteraciones en la coagulación del paciente, ¿sí? Es como todo un círculo vicioso. En cuanto a la signosintomatología, el paciente ya, por ejemplo, que tenga una insuficiencia cardíaca crónica, ya puede venir y que esté reagudizada y que esté formando este edema de pulmón, puede venir con disnea, tos, historia de ortopnea o historia de disnea paroxística nocturna, ¿sí? Esos son todos síntomas que me hacen pensar en que el paciente tenía falla cardíaca de antes, ¿sí? También va a tener taquipnea y dificultad respiratoria, el examen físico, lo vemos que necesita usar músculos accesorios para realizar sus respiraciones. A la auscultación podemos escuchar rales crepitantes, sibilancias en ambos campos pulmonares. También otros signos son la ingurgitación yugular,
el edema de miembros inferiores, ¿sí? Que bueno, este edema así en general puede estar ausente en un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, pero sí lo vamos a ver en paciente crónico, ¿sí? Y después vamos a tener todos signos de hipoperfusión tisular, como alteración del estado mental, oligoanuria, piel pálida, sudorosa, frialdad de extremidades, hipotensión, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de este paciente? Bueno, estos estudios, más que nada el electro, la radiografía de tórax, sí, lo hacemos en aquel paciente que obviamente no está chocado, así que nos da tiempo a ver otras cosas. Quizás sea un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica que está mal, pero no ha llegado al shock. En radiografía de tórax, ¿qué podemos ver en estos pacientes con insuficiencia cardíaca? Que se está agudizando, por así decirlo, podemos ver infiltrados alveolares o intersticiales difusos en ambos campos pulmonares, y acá vemos. También otra característica es esto, la congestión parailiar, siendo que no se pueden distinguir el margen bien de la silueta cardíaca o los vasos pulmonares. Otro de los signos en la radiografía son los septos interlobares, digamos que normalmente no se ven, pero en los pacientes que tienen edema de pulmón secundario a falla cardíaca, como se engrosan, sí, porque aumentan la cantidad de líquido, se ven estos septos. Y bueno, acá también se ve como la congestión parailiar, sí. En el electro, permite identificar condiciones predisponentes o precipitantes, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo, infarto agudo de miocardio o una FA. En este electro, ya no me acuerdo qué puse, pero este me parece que es una... A ver, quién me quiere escribir el electro. ¿Alguno se anima a escribirme el electro? ¿Qué es lo que ven? Bueno, en este lo que vemos es elevación del segmento ST, ¿sí? Tenemos un paciente que puede ser un IAM. Y en este, a ver, tendría que acercarlo. Y en este una disminución. No. Ay, chicos, no sé qué electro puse. Bueno, sigo. En el laboratorio, la realidad es que el laboratorio no se hace o sea, vos tenés un paciente que está con un shock cardiogénico y no vas a hacer un laboratorio, digamos, no va a ser lo más importante, pero en el momento, una vez que lo recuperaste y lo sacaste, no es necesario para el diagnóstico, pero bueno, los gases arteriales nos van a permitir cuantificar el nivel de hipoxia que tiene el paciente, seanse BNP y pro-BNP, que se van a elevar en pacientes que tengan falla cardíaca, también le puedo hacer troponina si sospecho una isquemia o un infarto. Hemograma, ¿sí? Hay pacientes que tienen infecciones o anemias que me pueden haber precipitado el cuadro, por ejemplo, en el caso de los pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca o tienen cuadros de anemia, me pueden precipitar algunas isquemias. El ecocardiograma en estos pacientes me va a permitir estimar, digamos, el gasto cardíaco global del paciente, me permite medir la fracción de eyección, valorar si tiene, o sea, a grandes rasgos nosotros qué vamos a ver, si el corazón se contrae bien o no, si tiene derrame pericárdico, si está sobrecargado, si hay alguna obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, o cómo está la vena cava. En este caso, es una miocardiopatía de Takotsubo, no sé si escucharon alguna vez, o también se llama miocardiopatía por estrés, ¿sí? Es como un síndrome de aturdimiento miocárdico, por así decirlo, que está desencadenado por situaciones de estrés agudo, en el cual hay una liberación suprafisiológica de catecolaminas, ¿sí?
y le genera esto al miocardio, ¿sí? Como un aturdimiento. Va a haber disfunción severa del VI que es reversible. Acá si vemos de nuevo el videito, también vemos que es un corazón que aparentemente se contrae, pero si ven bien, las paredes del VI no se acercan lo suficiente como para tener una buena fracción de eyección. Y en la eco pulmonar, en el caso de los pacientes con edema, lo que vamos a ver es, vamos a tener lung sliding, ¿sí? Porque el pulmón se mueve, pero vamos a tener un pulmón edematoso, o sea, lleno de líneas B, ¿sí? Más de 3 por espacio intercostal, ya hablamos de aumento de la densidad o edema. En cuanto al manejo del paciente, sí, como es un paciente chocado, simultáneamente con la búsqueda de la causa, lo que vamos a hacer es brindarle medidas generales enfocadas en la estabilización hemodinámica y monitorización de parámetros, tanto hemodinámicos como de laboratorio. ¿Sí? Vamos a tener manejo de la vía aérea, monitorización de la saturometría para asegurar buena oxigenación, ventilación, ¿sí? Ver si el paciente requiere ser intubado o no, electro y presión arterial no invasiva. Catéter venoso central, no en un principio, pero sí es necesario si vamos a decidir ponerle drogas vasoactivas a nuestro paciente. En el caso del oxígeno suplementario va a estar recomendado si la saturación de oxígeno es menor al 90%. No se usa la rutina en pacientes que no tienen hipoxemia porque recuerden que el aumento de la concentración de oxígeno expirado, o sea, el aumento de la FIO, me puede causar vasoconstricción y me puede generar aún más compromiso de la función miocárdica, ¿sí? En el caso de los pacientes que estén severamente comprometidos y que a pesar de el oxígeno suplementario sigan hipoxémicos, va a ser necesario ventilación mecánica. La ventilación mecánica puede ser no invasiva o invasiva. En el caso de la ventilación mecánica no invasiva, el objetivo va a ser disminuir el trabajo respiratorio y mejorar el intercambio gaseoso, ya que esto, como me genera una presión, digamos, me permite mantener los alvéolos abiertos y reclutar distintas áreas pulmonares para tener una mejor relación ventilación-perfusión, ¿sí? Recordemos que al aumentar la presión intratorácica, ¿sí? Como con la PIP, aunque sea ventilación mecánica no invasiva, me disminuye el retorno venoso, ¿sí? Con lo cual me va a disminuir la precarga del ventrículo derecho. Se dice que la ventilación mecánica no invasiva, obviamente el paciente va a tener menor mortalidad si es iniciada tempranamente, y una vez que nosotros instalamos la ventilación mecánica no invasiva, hay que evaluarlo, y si no mejora para los 30 minutos, 1 hora, se tiene que intubar el paciente, ¿sí? Hay 2 modalidades de ventilación mecánica no invasiva, que es el CPAP por un lado y el BiPAP por el otro. El CPAP mantiene una presión positiva que es la misma durante todo el ciclo respiratorio. Y el BiPAP me genera 2 niveles distintos de presión. Uno que es el de la expiración, que es análogo a un CPAP, y agrega un componente inspiratorio que sería como una presión soporte. Bueno, la verdad que la ventilación mecánica no invasiva ha disminuido bastante lo que es pacientes que llegan a ser intubados, ¿sí? También me disminuye la polipnea y el tiempo de estadía en las unidades de terapia intensiva. Bien, ¿cuáles son los pacientes que vamos a intubar? ¿Sí? En los cuales fracasa la ventilación mecánica no invasiva, aquellos pacientes que tienen hipoxemia progresiva, ¿sí? Por ejemplo, aquellos que tienen una presión de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, a pesar de haber administrado oxígeno, ya sea por métodos no invasivos o invasivos, aquellos pacientes con acidosis respiratoria progresiva, ¿sí? Una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 50 milímetros de mercurio o un pH menor a 720,
aquellos pacientes que vemos que se van a agotar, ¿sí? Que tienen una frecuencia respiratoria mayor a 40 o que están utilizando demasiados músculos accesorios. Y lo que es importante en estos pacientes es siempre usar PIP, ¿sí? No solo me va a mejorar la hipoxemia, sino que también esta presión de aire, digamos, dentro del alvéolo, me va a ayudar a mover el líquido desde el alvéolo al espacio intersticial y desde el espacio intersticial a la circulación, ¿sí? Y además me va a reducir la poscarga al disminuir las presiones pulmonares transtorales. Bien, importante estos pacientes tener un monitoreo cardíaco continuo, ¿sí? Una monitorización de la diuresis horaria, para que, digamos, me va a orientar a si está siendo perfundido o no el riñón. Lo que ha puesto acá en el caso de los pacientes despiertos, es importante que estén en sedestación con las piernas colgando, para también esta presión hidrostática me ayuda a disminuir el edema, ¿sí? Control de electrolitos plasmáticos, potasio, magnesio, ¿sí? Ya que la hipocalemia y la hipomagnesemia me pueden generar arritmias y en un corazón insuficiente generar un impacto negativo en mi paciente. En cuanto a la farmacoterapia, sí, bien, más que nada vamos a usar fármacos vasodilatadores y bueno, tratar en primer momento la hipovolemia, pero bueno, a veces estos pacientes, la realidad es que generalmente no están hipovolémicos, sino que es su corazón en realidad el que no puede manejar el volumen que le llega, ¿sí? La morfina también es buena para estos pacientes porque reduce la ansiedad y los estímulos adrenérgicos, vasoconstrictores del lecho arterial y venoso. En el caso de que haya alguna arritmia, corregir esta arritmia tratando de restaurar el ritmo sinusal para que el corazón se contraiga mejor. En el caso de aquellos pacientes que presenten un bloqueo AB que repercute hemodinámicamente, se debería colocar un marcapasos endovenoso, ¿sí? Bien, y en cuanto a las drogas, vamos a usar dobutamina en primera instancia. La dobutamina aumenta el gasto cardíaco, reduce las presiones de llenado y es vasodilatadora coronaria, ¿sí? Aumenta el flujo sanguíneo coronario. Es de elección sobre la dopamina, ¿sí? La dopamina es bastante más arritmogénica, con lo cual se deja como de segunda línea. En el caso de que el paciente tenga disminuidas sus resistencias vasculares, se agrega noradrenalina, ¿sí? También había algunos estudios que decía que se agrega adrena directamente, pero se vio que la nora tiene menor mortalidad y menor, a los estudios se ve menor aumento del, con la nora, menor aumento del láctico y de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Siempre la nora en un paciente hipotenso va a ser de elección. Y después tenemos otros inotrópicos que pueden ayudar, como el isoproterenol, pero en principio sería Douta y Nora el manejo en estos pacientes, y ver si nos alcanza con esto. Bien, hay que corregir las alteraciones metabólicas, electrolíticas y del estado ácido-base en pacientes que no respondan a la administración de líquidos o al tratamiento farmacológico. Se puede poner un balón de contrapulsación intraaórtica. Por ejemplo, en los pacientes que tuvieron un infarto y les vamos a hacer una angioplastía o se va a hacer una cirugía, el balón es como algo momentáneo, digamos, ¿sí? Después, bueno, en aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, cateterismo urgente y coronariografía, se hace un intervencionismo definitivo, y si no hay hemodinamia, hay que considerarla por posibilidad de fibrinolisis. Y bueno, para el edema agudo de pulmón se usan vasodilatadores, nitroglicerina o nitroprusiato, pero bueno, siempre
Lo más importante en estos pacientes que están chocados va a ser tratar la hipotensión para perfundir los órganos más importantes. Y en el caso del afuro va a estar no contraindicado, pero usar con cuidado en insuficiencia cardíaca aguda por la disminución de la precarga de manera aguda. Bueno, y nada más.